tu poder sobre nuestras vidas, pueda mostrar bendición sobre cada uno de nosotros, por lo que en este momento te pedimos, Señor, que recibas como olor fragante nuestra oración, y así también recibe como olor fragante el entendimiento que cada uno de nosotros recibimos de tu palabra. Gracias por los hermanos que nos visitan, por los que vienen en camino a la iglesia. Gracias por las bendiciones que sabemos que solo tú, oh Dios y buen Padre, has derramado sobre la vida de todos. Ahora en Cristo Jesús te pedimos que nos lleves a través de la maravilla de tu palabra, el cual se va a manifestar en cada uno de nosotros. Pues aquí hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 14, damos inicio con el versículo 1 que nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecies al que no come, y el que no come no busque al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que buscas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro busca iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque el que da gracias a Dios, y el que come y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estas palabras tocan nuestros corazones, llenan nuestra vida de entendimiento, abren nuestra mente, abren el contexto del cual podemos entender que no debemos de buscar, sino más bien debemos de ir conforme a lo que tú pones en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Pues, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues, qué precioso la palabra de Dios. Como el apóstol, viendo las controversias que se estaban dando dentro de la iglesia, cómo los hermanos entre sí se buscaban uno entre otros, cómo uno creía tener la razón y pensaba que el otro no. Y si nos damos cuenta, en el momento así estamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Podemos leer, de la palabra de Dios, cuando llega a cada uno de nosotros, es para traer luz. Diga: luz a mi vida. Y esa es la intención de la palabra de Dios, que podamos en alguna manera visualizar el contexto del cual el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros. El sermón yo le he titulado Los débiles en la fe. Los débiles en la fe. Nos vamos a dar cuenta de que hay personas que por cualquier cosa discuten, por cualquier cosa se pelean, pero no hay como estar en el contexto bíblico de la palabra. Podemos ver que el alimento espiritual de todo cristiano es la palabra de Dios. Por tanto, esta palabra hace un efecto en nuestra vida, porque a la vez que nos nutre, nos fortalece, nos prepara, nos guía, nos hace mantenernos en el camino cuando dicen amén. Y eso es uno de los propósitos. Ahora, cuando la palabra está enfocando en estas personas débiles en la fe, está haciendo muestra de aquellos que, a pesar de que los tienen en un contexto,
pasando. Porque si ponemos a ver claramente, la palabra está hablando de aquel que come y aquel que no come. Vaya, nosotros podemos ver que el comer, todo lo hacemos. Cuando dicen amén, todos comemos. Y si no comemos, nos morimos. Entonces, cuando la palabra se está manifestando, el que come y el que no come, y el que come y el que come más y así, la verdad es que yo no soy quien para juzgar a ninguno de ustedes en lo que usted quiera comer. ¿Por qué? Lo he ido aprendiendo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el enfoque a estas personas débiles nos dice: recibid al débil en la fe. ¿Qué nos está enseñando esta palabra? Nos está mostrando algo muy precioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra griega se refiere a una aceptación personal y voluntaria entre unos y otros. Eso significa recibir. O sea, yo tengo que recibirla a usted en el contexto como usted venga. Aquí han venido personas que se tapan la cabeza, que la gloria sea para Dios. Han venido personas que son testigos de Jehová, que la gloria sea para Dios. Han venido personas que son de los séptimos, del primero, del último, del tercero, del cuarto día. Que la gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, a través de lo que nosotros vamos aprendiendo, nos damos cuenta que Él abre su puerta para buenos y malos. Abre su puerta para todos. Que podamos en algún momento entender. Cuando la palabra griega nos dice recibir, nos está enseñando cómo nosotros debemos de desenvolver, cómo debemos de aprender a aceptar. Todo el que está a su lado, dígale: te acepto como eres. Tenemos que aprender a aceptar a nuestros hermanos. Tenemos que aprender a tolerar a nuestros hermanos. Y la palabra, para que nosotros podamos ser bendecidos, nos enseña que debemos de recibir. Aceptémonos como somos. Aceptemos al otro como es. Yo le pregunto, si yo les dijera, si hay alguien aquí que es ladrón, nadie dice nada. Pero todo un día hemos robado algo. ¿Me entienden? Pero porque lo que tú eres no te voy a aceptar. Si yo casi toda la parte de mi vida me he criado con todo tipo de personas. ¿Y qué es lo que he aprendido? Como me han aceptado ellos a mí, también me he aceptado yo a ellos. Es cierto, hay que tener límites. Dígale al que está a su lado, hay que tener límites. Porque que yo te acepte como lo que tú eres, no significa que yo voy a hacer lo que tú estás haciendo. Y eso tenemos que saber diferenciarnos. Por eso el contexto del apóstol, cuando está hablando a esta iglesia, le está mostrando claridad, le está enseñando, le está guiando para que, de que aunque se reciban unos con otros, uno tiene que saber, bueno, si tú estás haciendo algo que no va conforme a la voluntad de Dios, no estás obrando bien. Ahí uno tiene que saber apartarse. Por eso que la palabra de Dios, vamos a ver el contexto que manifiesta a los fuertes y a los débiles. ¿Por qué? Porque debe de haber un balance. ¿Qué significa balance? Un equilibrio entre cosas. Así como cuando usted come. Yo siempre he tenido el pensamiento que comer no es malo. Cuando dicen amén. Es lo que comemos. Y no es tanto lo que comemos, sino la cantidad que comemos. No sé qué día tuvimos una charla conforme a esto y estuvimos mostrándole. Usted le puede gustar el pan dulce, pero no abuse del gusto que usted tiene del pan dulce. ¿Por qué? Porque la hermana ven las semitas o canuca o ven el pichardín y dicen: no, hombre, que el pan engorda. El pan engorda, el que va a engordar es el que se come el pan. Y depende de la cantidad que se coma. ¿Por qué? Porque a veces caemos en el rango de glotonería. Ya no es que tengamos hambre de comernos, sino que nos pasamos lo que queremos comer. Por tanto, esta palabra, cuando nos dice recibir al débil en la fe, nos está mostrando de que sí hay personas débiles. Y como hay personas débiles, tanto físicamente, hay personas débiles también espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a recibirlos. Si usted se diera cuenta, qué gozo cuando digo que venga el que venga y se pare ahí y los hermanos le inviten a entrar.
o venga y entra y se sienta. Para mí, el gozo es grande, porque yo sé que el gozo es mayor para Cristo Jesús. Porque es un alma que tiene una oportunidad de salvarse. Gloria sea a Dios. Es un alma que está teniendo ese momento, así como ha sido bien recibido. Allá me han recibido mucho mejor que lo que lo hemos recibido nosotros. Y esa es la bendición. Y la palabra manifestada cuando dice recibir al débil en la fe. O sea que hay personas que cuando empiezan son débiles. Y el apóstol Pablo tiene varias palabras, frases, claves que él utiliza, como esto, débiles en la fe. Personas que empiezan comiendo carne. O sea, son palabras que él utilizaba para enfocar el contexto conforme a la vida rutinaria o la vida diaria del hombre, con manifestación a la vida espiritual que deberíamos de tener. La palabra de Dios nos dice, pero no para contender sobre opiniones. Aquí, cuando nosotros aprendemos a recibir a la persona débil, nos damos cuenta de que antes los judíos tenían un montón de ritos, un montón de prohibiciones, y esto era cosa del antiguo pacto. Por eso vino Jesucristo. Y Él claramente les dice, yo no vengo a abolir la ley, sino más bien vengo a cumplirla. Y yo quiero que usted pueda analizar esas palabras de Jesús y pueda pensar también en ese contexto bíblico. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrándole a Él que ellos aprendieran a recibirle como Él era. Pero ahí vemos nosotros que muchos se adherían o se apegaban a las leyes, y para ellos la ley era como su dieta, así como para nosotros muchas otras cosas que el mundo nos ofrece es como nuestra dieta. ¿Cuántas personas no hacen dieta? Si la dieta, no sé de dónde sale, pero la dieta no es no comer, hermano, sino saber comer. Y no es comer poco, sino saber comer. ¿Por qué? Porque no es la cantidad cuando tú comes poco, porque también estás castigando el cuerpo, sino tener una comida balanceada. Pero nosotros no entendemos. La palabra de Dios nos va a enseñar que hay quienes prefieren comer legumbres en vez de carne. Pero en algún contexto tenemos que comer e ingerir una cierta cantidad de carbohidratos y de carne para poder recompensar muchas constituciones de nuestro cuerpo. Mas la palabra de Dios cuando nos dice, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué nos estaba enseñando esta palabra? Nos estaba enseñando que no debemos nosotros de someter a juicio u opiniones a nadie. Si somos buenos para criticar, somos buenos para ver en otro lo que no vemos en nosotros. Y esta palabra claramente cuando se expresa y dice, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Hay gente que cree, vaya, si a mí me cae bien, la sopa es baja, pero posiblemente aquí hay unos que no. Porque yo me voy a poner a pelear. No, me mira cómo me tiene a mí la sopa, ese eres tú. Cada quien debe de encontrar su comida balanceada, qué es lo que le agrada. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen estómago, no podría decir yo de hierro, porque aún el hierro se oxida, pero tienen estómagos fuertes y son tolerables a muchos tipos de alimentos, y hay otras personas que no. Después de cierta edad se va a ir dando cuenta usted que ya su cuerpo, si usted no ha sido de las personas que toma leche frecuente, después de cierta edad usted toma un poquito y le agarra una gran carrera. ¿Por qué? Porque ya no tolera su cuerpo la leche. Para eso tiene que volver como a entrenar el cuerpo para que vaya asimilando nuevamente. Cuando usted toma un poquito de leche, tiene que tomar una chuloroclorina o una Sexer o algo para evitar de que salga en carrera. Pero lo que la palabra de Dios nos manifiesta, que no debemos nosotros de entrar en ninguna discusión con nadie. No debemos nosotros de ponernos al pie del brinco creyendo que sabemos más. Debemos de manifestarnos como creyentes maduros. Y no
no ponernos a juzgar los pensamientos de nadie, debemos de mostrarnos sinceros. Más la palabra dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Vaya, ¿cuánto creen comer de todo? Pero el contexto está hablando a los romanos, dándoles una enseñanza. ¿Por qué? Porque el creyente fuerte, cuya fe madura le permitía ejercer una liberalidad en cuanto a Cristo y comer la carne más barata que se vendía en el mercado, para el creyente débil no era lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas de estas carnes eran sacrificio a ídolos. Y ese es el contexto que a veces nosotros nos damos. No comas del anatema, nos dice. O si usted va a un entierro de fulano y tal, como era bien malo, no vaya a comer la comida. Hermano, la comida no tiene nada que ver con el cuerpo. Y la palabra de Dios lo está mostrando. ¿Por qué? Porque está enseñando la posición que debe tener el creyente fuerte. Porque el uno cree que se ha de comer de todo. Es el pensamiento y hay que respetarlo. Pero hay otros que creen que son solo vegetales. Hermanos, hay vegetarianos, ¿sabía usted? Y sabe que en realidad su cuerpo tiene mucha carencia de proteínas. Tóquele su piel y es muy diferente a la persona que come variado. Le digo porque he estado en todos esos ambientes. Gente vegetariana, gente carnívora. Ninguno de los dos es bueno. ¿Por qué? Porque estás en el extremo. No estás balanceando. Si la palabra de Dios nos enseña ya desde el Génesis que de todo podía comer. Ahora que los hombres hayan puesto que esta dieta te va a servir para esto, esta para el crecimiento, este para que adelgaces, este para que te infles, este para que te alargues, este para que no te crezca el pie, este para que el ojo no te... Ya eso lo pusieron los hombres. Pero la palabra de Dios en el contexto, cuando se manifiesta, nos dice: el que come no menosprecie al que no come. ¿Por qué? Porque está haciendo muestra de lo que está arriba en el 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pero la palabra en ese versículo 3, cuando dice el que come no menosprecia al que no come. Cada uno a su manera está entendiendo y llevando su cuerpo. Y esta palabra se está manifestando para que nosotros veamos el milagro que es nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos un cuerpo milagroso. Tenemos un cuerpo hecho a imagen de nuestro Padre Celestial. Un cuerpo que asimila las cosas espirituales de Dios. Un cuerpo que se fortalece en el Espíritu de Dios. Por tanto, es un cuerpo que es templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces debe de ser bien alimentado. Y cuando hablo de bien alimentado, debe de ser alimentado tanto como físicamente como espiritualmente. Amén. Amén. No es de que uno es más que el otro. ¿Por qué? Porque para tú poderte mover necesitas estar físicamente fuerte, pero necesitas estar espiritualmente fuerte también. Las cosas del espíritu solo la entiende el espíritu, hermano. No la entiende el cuerpo. Pero la palabra que el apóstol le estaba manifestando a estos allá en la iglesia de Roma, le estaba enseñando: el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque se estaban dando diferencias. Miren, hoy en día los medios lo han engañado de tal manera que las personas, las mujeres, creen que mientras más delgadas son más bonitas. Hermano, qué bueno que lo bello se viera solo en el cuerpo, pero lo bello se mira adentro, hermano. Lo que tenemos en nuestro corazón, eso es lo que Dios ve. ¿Sabía usted que no se hace allá por los años 30, 40, los años 20?
La gordura era lo más precioso. Las mujeres allá en Hawái, mientras más chole, hombre, pero qué hermosura de mujer. Si el hombre estaba encantado. ¿Por qué? Porque se evitaba el gasto de almohadas y todas estas cosas, con un brazo de ponía bien calentito estaba y todo, hermano. Hoy en día no. Hoy en día, mientras más flacucha ahí, como que unos caballos ahí mal alimentados, ahí están felices. ¿Pero por qué? Porque así nos ha enseñado el médico. Y nosotros, de acuerdo a lo que vemos, eso es lo que recibimos y eso queremos manifestar. Así fuéramos también en la palabra de Dios, estaríamos en la gloria de Dios todos los días, hermanos. Pero no, nos dejamos llevar. Más la palabra de Dios cuando nos dice, y el que no come, no busque al que come. Miren, yo a veces tengo mis cosas al momento de la comida. Si usted me invita a comer, no me dé crema, que eso no me lo voy a comer. Ay, porque no, es que no estoy acostumbrado a comer la crema. Me da un vaso de leche, no me la voy a tomar si yo ya sé que voy a salir en carrera. Entonces, yo sé lo que me cae bien y eso es lo que usted debe de saber. ¿Qué es lo que le agrada? Inviten un buen plato de carne asada, pollo a la chompipona. Ahí, vamos con todo, hermano. Casamiento que nunca le miento. Véngase para adentro. O sea, cosas que yo sé que me van a caer bien. Dígame, aquí hay un vaso de soda y aquí hay una taza de café. Yo agarro la Coca-Cola, hermano. Ay, me cae mal. Depende de la cantidad. Si hasta el café dicen que lo pone a uno todo neble, y todo nervioso de todo. Vaya, dígame un alimento que a usted le gusta. Alguien que me diga un alimento que le gusta. El espagueti. Si usted se diera cuenta que también el exceso de carbohidratos trae complicaciones al organismo. O sea, debemos de saber. Por eso que cuando usted hace su comida balanceada, así también tiene que hacer espiritualmente su oración balanceada, su lectura bíblica balanceada, su venida a la iglesia balanceada, su momento de compartir con el Señor balanceado. ¿Por qué? Porque usted está teniendo una dieta en Cristo Jesús. Ay, ¿a cuándo le gusta la ensalada? Vaya, porque el otro no le gusta, ¿por qué lo va a criticar? Si eso es lo que se está refiriendo el apóstol. Y ahí usted puede ver el milagro de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que la palabra de Dios enseña que aunque el que coma y el que no coma, los dos lo hacen para Dios. ¡Qué bendición o no! Miren, hay quienes necesitan una gran cantidad de alimentos. ¿Sabía usted de eso? Vaya, yo puedo ser alto y todo, pero si mi estómago no es un estómago tipo estirado, porque el tanto ingerir empieza a hacer que el estómago se estire y se vaya agrandando. El problema con la obesidad es eso. Por eso que las personas, para poderlo hacer reducir, le ponen lo que llaman un bypass gástrico. ¿Qué significa? Que su estómago, que era como un saco de esos de 100 libras, se lo hacen como de 10 onzas. Miren, demasiado alimento. Hay personas que ya no pueden ni pararse, pero lo tengo que buscar yo, ¿no? Hay personas anoréxicas que todo lo que comen vomitan, lo tengo que buscar yo, no, déselo a Dios. Que sea Él el que mire por cada uno. ¿Por qué? Porque la palabra está hablando con mucha sabiduría. Porque cuando dice el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Qué significa? Dios nos recibe como vengamos, hermano. Comido o sin comer. Porque hay quienes se han muerto de hambre. Y hay quienes se han muerto de mucho comer. Y los dos lo ha recibido el Señor si están en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Así que yo espero que estemos aprendiendo algo. ¿Por qué? Porque la palabra nos está instruyendo. Más la palabra dice, tú, ¿quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae.
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y me gusta cómo le empieza el apóstol. Dígale que está a su lado, ¿tú quién eres? Dígale, con todo respeto, dígale, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando que para su propio Señor está en pie o cae cada quien. Y esta palabra nos manifiesta la importancia de la verdad y cómo se evalúa a Cristo en cada uno de nosotros. Él es el que va a buscar. Esta palabra tan preciosa cuando dice para su propio Señor está en pie. Todo lo que yo hago es para honrar a mi Cristo, ya sea en comida o sea en bebida. Y ahí está el milagro, como usted lo puede ver. ¿Por qué? Porque el juicio va a ser del Señor, no va a ser de nosotros. Pero la tradición religiosa nos ha enseñado a nosotros a tener preferencias personales. ¿No han visto cómo somos los hombres? Entra una hermana, si la vemos que ya está más de 180, ya ni la voltean a ver. Pero entra de 90 libras, que hasta flota casi caminando. Todos la están mirando, mirando. Hombre, estamos buscando. Y la palabra de Dios nos está tratando de enseñar. El versículo 5 cuando nos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y me llamaba la atención esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cuando nos enseña que uno hace diferencia entre día y día, nos está mostrando algo el cual nosotros debemos de ver que posiblemente ninguno de los días para empezar se llaman igual. Y en realidad, ¿qué diferencia un día de otro? Hay varias cosas. Podemos hablar de las naturalezas, pero en realidad esto de que aparecieron los nombres de los días viene ahí del calendario romano, porque el judío tenía su calendario y el calendario eran de 30 días corridos y era un calendario lunar. El romano hace su calendario que le conocen como el calendario gregoriano, en pos de uno de los sacerdotes Gregorio, y ahí va la historia, y empiezan a nombrarle a cada día con un nombre, la cual algunos, ¿cómo le llamaríamos estos geólogos, si queremos decirle de esta manera? Empiezan a comparar los nombres de las estrellas, los satélites y el universo, a ponerle, vamos por decir, viernes, lo asemejan con el planeta Venus, y así. Pero lo que yo quiero que usted pueda ver, el contexto de que cuando la Biblia nos dice que para Dios un día es como 1000 años, nos enseña también que 1000 años es como un día para Dios. ¿Qué significa? Que solo los acontecimientos naturales son los que hacen un día diferente del otro, pero todos los días tienen las mismas 24 horas. Pero la palabra de Dios en su contexto, que nos está dando una enseñanza preciosa y maravillosa cuando nos instruye y nos enseña y nos dice en ese versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, dependiendo del acontecimiento de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, nosotros al marcar el día de cada una de las semanas, nos damos cuenta que antes el judío marcaba el día de domingo, o sea que el domingo para ellos es el primer día de la semana. Para nosotros el domingo es el último día de la semana. Ellos cierran su semana con un día llamado Shabbat o Sabbat, como usted le quiera llamar, que empieza desde
el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6. Entonces, ellos todo ese día ayunan y dejan de hacer trabajo y todas estas cosas. Si usted puede ver, también la palabra de Dios, cuando habla conforme a lo que era ese tiempo, mostraba que después de cierta cantidad de días o cantidad de años, venía un tiempo que se conocía como el año sabático. Y este año era el que se dejaba descansar la tierra. Miren, no quiero entrar en mucha teología, porque quiero que usted pueda entender el contexto de lo que la palabra de Dios nos está manifestando. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando con toda sabiduría aquellos que hacen diferencia entre los días y hay otro que le dan igual todos los días. ¿A quiénes le dan igual todos los días? El que no tiene preocupación. El que, si usted tiene de comer, tiene pisto, usted ni se acuerda qué día es, pero que lo metan preso, ya empieza a matar jueves, viernes, ya empieza a tomar en cuenta los días. O que no tenga que comer o que tenga hambre, ya empieza, no comí martes, no comí miércoles, ay, ya llevo 15 días que no he comido. Pero cuando tenía, ni se acordaba que existían los días. Pero la palabra de Dios en este contexto nos manifiesta la importancia, porque cuando nos dice otro busca iguales todos los días, hay que le vale y ven los días. Pero cuando nos dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, esto nos está enseñando a nosotros algo muy precioso, que cada cristiano debe de seguir los dictados de su propia conciencia y los asuntos que sean objetos de prohibiciones dejarlos. O sea, usted ya es una persona que analiza, una persona que piensa, una persona que puede tomar decisiones. Entonces, cuando esta palabra en el contexto nos está hablando, nos dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué significa? Empiece a analizar, empiece a ver, siéntese, mire a dónde quiere llegar. Sabe que allá en mi trabajo a mí me tienen como que soy un gran estudioso. No, que si yo soy malo para el estudio. Si hay algo me están llamando, mira Eduardo, ¿quieres participar? A ver, no sé qué curso. Hoy me han metido en un diplomado en línea, y yo ni sé, y yo estaba buscando la línea del tren, porque diga, no van aquí a testar, y no, hombre, es por la computadora, hermano. Yo dije, ¿y cuál es la visión de él? No, es que yo sé que a ti te gusta estudiar, a mí no me gusta estudiar, hermano. Yo creo que ni usted tampoco. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer mejor? ¿Ah? ¿Qué te va a hacer un mejor ser humano, un mejor ser en Cristo? Estudiar. Por eso la preocupación de los padres, que los hijos se preparen. Pero los hijos quieren ser bolos, quieren ser vagos, quieren ser mañosos, quieren ser golpeadores, quieren ser ladrones, quieren ser todo. Pero la preocupación de lo que el padre tenía para ellos no funciona hasta que ellos ven que hay topes, hay barreras, hay cosas que no te hacen seguir adelante. La palabra de Dios en el versículo 6 nos dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor. Hermano, ¿quiere que le diga algo? Este momento que usted ha decidido venir a la casa de Dios, usted lo ha hecho para el Señor. ¿Qué significa? Que ha hecho caso del día. ¿Sabe por qué? Porque usted le dedicó al Señor sus días de hacer sus obligaciones, pero le ha dedicado el momento de venir también a escuchar la palabra de Dios. Y esto tiene una remuneración a la larga. El que hace caso del día lo hace para el Señor y da gracias a Dios. Y eso es lo bueno. Hay que ser agradecido. Mas la palabra dice: y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Él está mostrando con claridad, hermano, todo lo que él manifestaba a través de su cuerpo. Que si algo es del Señor,
él lo gozaba. Y si era para él, lo disfrutaba. Esto que le quiero enseñar: si presenta el cuerpo, presenta al Señor. Y si presenta el cuerpo, servimos al Señor. Y si ausenta el cuerpo, presenta al Señor. Y estas palabras del apóstol me llaman la atención. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice con toda claridad: el que come para el Señor come. Hermanos, ¿saben por qué? Porque da gracias a Dios. Pero también el que no come le da gracias a Dios. Eso es mostrar humildad. ¿Saben por qué? Porque es duro de usted con la... Yo no sé cuántos han oído el rugido del león. Yo sé que hay muchos que lo oyen casi bien seguido cada día. No tiene ni que ir al zoológico, solo acerque su oreja o su oído ahí al estómago. ¡Wow! Y algunos creen que es el volcán de Izal porque está por eructar. Pero no, es el hambre. Pero también le da gracias a Dios. Eso te está enseñando a mostrarte humilde. ¿Sabe por qué? Dios bendice al humilde. Y esta palabra del apóstol me llamó la atención cuando la estuve leyendo. Porque estaba mostrando un gran milagro en nuestra vida. Nos estaba enseñando a ser agradecidos. Si tenemos, gracias a Dios. No tenemos, gracias al Señor también. Aleluya. Eso es duro, ¿no, hermano? Que usted le dé gracias a Dios. No, con el gran hambre que tengo, ¿cómo le voy a estar dando gracias? Mire, dele gracias. Él es su creador. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que usted tenga el hambre que tenga, tiene vida. ¿Sabe qué tiene que hacer? Señor, dígame lo que puedo comer. Miren, si tantas cosas hay hoy en día en la tierra, en el suelo, pero usted la ve y desconoce, no la quiere comer. ¿Sabía usted la cantidad de proteína que tiene un grillo? Pensé que iba a hablar de un pollo. Vaya, ¿cuánto le gustan el pollo? Pregúntenle al pollo cuántos grillos ha comido. ¿Cuánto le gusta la carne de res? Pregúntenle a la vaca cuántos animalitos nos ha comido en medio de todo eso. Alacranes, escorpiones, culebrita, cucaracha, grillo, ¿cómo le llaman esos voladores que son de colores? Como el mariquita. Y usted, mira qué rica, mira, esta parte, miren que a mí me gusta el puyazo. La siente rica. ¿No ha visto todo lo que ha comido el animal? Miren, y cuando usted ve el animal, tamaña vaca, hermano. Tenemos una cantidad de plantas en nuestros hogares y muchas de ellas tienen proceso medicinal y otros alimenticios. No lo conocemos. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, porque la palabra está manifestada en el contexto bíblico. Más la palabra nos dice un poquito más adelante: el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y me gusta el contexto manifestado en el versículo 7, porque la palabra nos está diciendo que ninguno de nosotros vive para sí. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vamos a dar cuenta en el versículo 8 cuando lo leamos. ¿Por quién y para quién vivimos, hermanos? ¿Por qué? Porque esta palabra nos está guiando con toda plenitud. Cuando la palabra dice que ninguno vive para sí ni muere para sí, nos está dando el enfoque de la vida cristiana, que nunca es uno mismo, porque todo lo que hacemos debe de tener un propósito. ¿Y el propósito cuál es? De agradar a nuestro Dios y buen Padre Todopoderoso en el nombre de su Hijo Jesucristo. Todo lo que usted haga, usted no vive para sí. ¿Cuánto tienen hijos? Para su hijo vive. Ay, es que mira, voy a ver cómo voy a ganar algo, porque este bicho come, este sí que come. Y usted no come. También.
Ay, que mira, ya tengo que ver en qué colegio lo meto. Está preocupado. Mire, preocúpese primero por las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se preocupa, oiga eso. Si usted se preocupa por las cosas de Dios, Dios se preocupa por usted. Aleluya. El Señor es sabio, hermano. Es sabio. Nos da las armas, pero nosotros no las queremos usar. Y la palabra dice, pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Qué se nos está diciendo? Que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a nuestro Rey Celestial. No es nuestra. Si vivimos, para Él vivimos. ¿Qué significa? Que estamos vivos para servir al Señor. Y si morimos, para Él morimos. Morimos para ir donde el Señor. Somos creación suya. Mas dice su palabra, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué significa? Esté vivo o muerto, somos del Señor. Cuando dicen amén, todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos cristianos, somos del Señor. No es nadie más. Por eso esa palabra, esa sabiduría nos habla tan profunda. Así pues, sea que vivamos, o sea que en la condición en que estemos, si estamos vivos, somos del Señor. O que muramos, si estamos muertitos. Porque hay gente que se hace los muertos. Pero que esté muerto, somos del Señor, hermanos. Y me llamaba la atención esto que vamos a leer en el versículo 9, porque dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. No sé si usted ha entendido el contexto que la palabra nos está mostrando. Porque Cristo dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser del Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué significa? Que Él nos dio el ejemplo, que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Y volvemos al Señor, nuestro Creador. ¿Está claro, hermanos? Cristo nos dio un ejemplo tan precioso y tan maravilloso, que si estamos muertos o los que estemos vivos, Cristo murió no solo para hacernos libres del pecado, sino también para someternos como siervos a Él mismo. Para eso fue el ejemplo de Cristo. Si estamos vivos, sometámonos a ser siervos, a servir, a entregarnos al Señor y a darnos cuenta que la honra y la gloria por los siglos de los siglos es de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Hermanos, el que tiene oídos para oír, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad y este momento que tú has hablado en nuestra vida, has llenado de tu palabra, de tu sabiduría y de tu entendimiento en Cristo Jesús. Oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.